Esto es la palabra de Dios, 1 Timoteo 6:17. A los ricos en este mundo enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de la riqueza, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Y a ti, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabras vacías y profanas y las objeciones de todos los que falsamente se llama ciencia, la cual profesando algunos se han desviado de la fe. La gracia sea con ustedes. Amén. Hemos llegado, como mencionamos, al final de esta carta y ha sido realmente asombrosa la forma en que el Señor nos ha provisto información para la vida de la iglesia, cómo escoger líderes, cómo viven los miembros, las relaciones entre ellos. Y hemos sido desafiados sin duda en muchas áreas, pero sobre todo hemos sido animados a mirar al Señor, quien es el Rey soberano de la iglesia. Y hemos de recordar al cierre de esta misiva de Pablo a Timoteo, ¿cuál fue el propósito por el que él la envió? Para que podamos conectar el sentido de estas palabras de despedida. Al principio de la carta el apóstol Pablo le dice a Timoteo: tal como te rogué salir para Macedonia, o al salir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y a genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles que en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe, lo detienen. Así te encargo ahora. La misión que se le había encomendado a este joven Timoteo estaba enmarcada en una sola instrucción: instruir, valga la redundancia, a los que enseñaran falsa doctrina y corregirlos. Enseña a los que están enseñando mal y corrígelos, para que no enseñen mal, pero también instruye acerca de los que están oyéndolos, para que no crean las mentiras y para que sigan la verdad. Pero esta instrucción general de Timoteo, o a Timoteo, iba acompañada de un compromiso en varias áreas. Es decir, no era solamente decir no enseñen falsa doctrina, sino era corregir los puntos específicos de esa falsa doctrina. Poner en orden, por ejemplo, los roles del hombre y la mujer, como lo vimos en el capítulo 2, en el culto. Establecer requisitos claros para escoger pastores, de modo que fueran hombres competentes que enseñaran la sana doctrina, como lo vimos en el capítulo 3. Instruir acerca de la forma en la que los hermanos debían relacionarse en los distintos grupos, como lo vimos en el capítulo 5. Advertir de los peligros de las riquezas y enfrentar a los falsos maestros, como lo vimos en todo lo que va del capítulo 6. Es decir, que esa instrucción acerca de corregir era bastante integral. La iglesia, el liderazgo, las relaciones, los miembros, en general, todo lo que tenía que ver con poner la casa en orden, que fue el título de esta serie. Pero en esta despedida, el apóstol deja un mensaje final, para un grupo que todavía no se ha tocado, un grupo que podía sentirse aludido con todo lo dicho por el apóstol Pablo y a quienes todavía no se le había dado ni una sola palabra o instrucción, toda vez que la principal causa del extravío de los falsos maestros era el deseo de riqueza. Por eso era que habían enseñado falsa doctrina. Entonces la instrucción de Pablo es: corrige eso. Corrige acerca del peligro de la riqueza. Corrige acerca de lo perverso y de lo dañino que puede ser perseguir el dinero. Corrige a esos hombres que están enseñando cosas tan extrañas solo por obtener ganancias. Pero ¿qué pasaba con los que eran realmente ricos? ¿Qué pasaba con los que realmente no era que querían enriquecerse, es que eran ricos? Y entonces ellos podían estar ahí pensando como que: oye, Pablo ha hablado tanto de la riqueza que yo siento ya como que estoy en el infierno. O sea, como que me siento un pecador por ser rico.
Y entonces Pablo al final de su carta es algo como esto. Ah, Timoteo, espérate, antes de irme, dile a los ricos lo siguiente. Y antes de irme, recuerda tú lo siguiente. Esa es básicamente la estructura de estas palabras de despedida. Es un mensaje final para estos dos grupos, o en este caso el grupo que conformaba a los ricos y Timoteo, a quien se le ha estado hablando directamente. Pero es como que él al final recoge todo para dar estas palabras de despedida como instrucciones que debían ser recordadas. Es como cuando, y creo que había usado esta ilustración antes, el hijo va saliendo de la casa y ya la mamá antes ya de cruzar, mira, recuerda tal cosa y recuerda tal otra. O sea, es como que ten en mente esto. Y eso es lo que él está haciendo precisamente en estas dos instrucciones finales o en estos mensajes dirigidos a estos dos objetivos, los ricos y a Timoteo en particular. Así que esa idea la vamos a desarrollar a la luz del siguiente argumento. Los que son ricos material y espiritualmente no deben desperdiciar sus riquezas en vanidades. Los ricos materialmente no debían confiar demasiado en sus riquezas de modo que se volvieran, enemigos del Señor por eso. Y los ricos espiritualmente como Timoteo no deberían desperdiciar su riqueza cayendo en vanidades y discusiones necias. Esa parece ser la idea que conecta estos dos bloques. Los ricos material y espiritualmente no deben desperdiciar su riqueza en vanidades. Y vamos a desarrollarla pues a la luz de lo que es natural, los dos encabezados que vemos ahí. En primer lugar veremos que los ricos materialmente no desperdicien el dinero y que los ricos espiritualmente no desperdicien su sabiduría. Veamos entonces en primer lugar este mensaje dirigido a este primer grupo. Que los ricos materialmente no desperdicien su dinero. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Como mencionamos, Pablo está dirigiendo su atención a los que poseen abundancia material. Después de advertir sobre todos los peligros del amor al dinero, del extravío que viene como consecuencia, es necesario aclarar cómo deben comportarse, cómo deben relacionarse saludablemente aquellos que tienen riquezas. El cristianismo, en efecto, no es un mensaje exclusivo de un grupo de personas. Incluso en los días de Jesús hubo pobres que siguieron al Señor Jesús, como algunos de sus discípulos y mujeres viudas que estaban a su servicio, pero hubo también personas ricas que se convirtieron en sus discípulos, como José de Arimatea, quien al final carga los gastos de su sepultura. Del mismo modo, el mensaje de los apóstoles encontró lugar entre los pobres, no solo espiritualmente, sino incluso materialmente de este mundo, pero también entre los ricos como Lidia, una mujer poderosa que vendía y comerciaba púrpura, y Cornelio, un centurión romano que abundaba en buenas acciones y que era un hombre prominente. Y mucho de lo que vemos en el libro de los Hechos es eso. Personas de cierta capacidad, pudientes, que podían acceder al Señor y al Evangelio, y pobres que también podían acceder al Evangelio. Y en Éfeso en particular había un movimiento comercial importante. Era una ciudad portuaria, pero también una ciudad con un auge turístico importante por el templo y por todo lo que representaba la adoración a la diosa Diana en esa ciudad. Y había un movimiento urbano considerable, habían personas muy ricas en Éfeso. De hecho, en el capítulo 2 vemos que Pablo exhorta a algunas hermanas que ponían adornos de oro en sus cabellos. O sea, no eran hermanas que no tenían con qué comer. Eran realmente hermanas muy pudientes que hacían parte de la iglesia y que Pablo las exhorta para que fueran prudentes y no hicieran ostentación exagerada de sus riquezas. Así que Timoteo estaba lidiando con una iglesia compuesta por una población mixta en términos económicos. Ricos y pobres estaban mezclándose entre ellos y a ambos debía exhortárseles porque ambos tenían exactamente la misma necesidad, ser fieles
al Señor. Y esto es algo importante para nosotros hoy. Una de las cosas que hemos visto en nuestro contexto en particular es que pareciera que hubieran iglesias dedicadas a ciertos grupos económicos. O sea, parece que hubiera iglesias diseñadas para recibir solo ricos. Y por otro lado, pareciera que hubiera iglesias diseñadas para recibir solo personas de poca condición económica. Es como si nos segregáramos, digamos, voluntariamente, diciendo, mira, nuestro mensaje posiblemente pueda ser más compatible solo en este grupo de personas. Y otros tal vez como, mira, nuestro mensaje pudiera ser mucho más rentable si nos dirigimos solo a este grupo de personas. Y entonces las iglesias se diseñan en su estructura, incluso hasta en su arquitectura, para albergar a ciertos grupos de acuerdo con sus posibilidades. Y eso no es solo algo nuestro. En los días del apóstol Santiago, él dice, ay de los que cuando llega un rico a la iglesia le dicen, ven, siéntate aquí adelante, como que preparaban ciertas sillas cómodas para los ricos, pero al pobre le decían, estate tú ahí atrás. Y dice Santiago, hermanos, esto es de condenar. Pero lo otro también es verdad. Iglesias que parece que cultivan un desprecio por los ricos y parece que piensan que el evangelio solo tiene cabida en aquellas personas de poca condición, como si fuese diseñado solamente para personas que no tienen la capacidad de cuestionar o de contrastar su necesidad, como si el evangelio fuera algo que está resolviendo solo una necesidad material. Y entonces se piensa que como estas personas tienen la mayoría de sus necesidades resueltas, entonces ¿para qué le vamos a llevar el mensaje a ellos? Ellos ya están perdidos de todas maneras. No construyamos parqueaderos para nuestras iglesias. ¿Por qué? Porque aquí no viene gente con carro. No hagamos tal cosa. ¿Por qué? Porque no somos una iglesia de ricos. Usted puede escuchar eso. Somos una iglesia de gente humilde. Créame, ambos extremos son realmente dañinos y peligrosos. ¿Por qué? Porque la iglesia, como el Señor la ha diseñado, ha sido diseñada para ricos y para pobres, para que convivan. ¿Por qué? Porque ambos tienen exactamente la misma necesidad, el evangelio. Un pobre necesita el mismo evangelio que necesita un rico. Y alguien dirá, bueno, la solución será hacer una iglesia de clase media a la que no vayan ni pobres ni ricos. No, la solución es ser la iglesia. Es una iglesia a la que irá gente con poca condición o con poca posibilidad económica, o a la que irá gente con buen poder adquisitivo, a la que irá gente que está saliendo de una condición para ir a otra, es decir, la clase media. Pero como quiera, la iglesia es el lugar en el que tanto ricos, pobres, hombres, mujeres, ancianos, jóvenes están interactuando sabiamente entre ellos. ¿Por qué? Porque su necesidad es el evangelio mismo. Entonces, esa era la característica de la iglesia de Éfeso. Y esto es lo que está motivando esta instrucción final del apóstol Pablo, como para no dejar por fuera este importante grupo de hermanos que componían la iglesia. Así que, ¿en qué consiste esa instrucción de Pablo? En realidad es una advertencia que consta de un aspecto negativo y un aspecto positivo. En el aspecto negativo, Pablo dice a los ricos de este mundo, enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre, y luego le da razones para eso. Y luego les da el aspecto positivo en el 18, enséñales que hagan el bien y que sean ricos. Es decir, que no hagan esto por esto, y luego que hagan esto por esto. Eso es más o menos la estructura de esa instrucción. Y en cuanto a ese aspecto negativo, hay dos advertencias que Pablo hace a dos tentaciones que podían enfrentar los hermanos pudientes de las congregaciones de Éfeso. Primero, la altivez. Exhorta a los ricos a que no sean altivos, esto es, a que no se sientan superiores debido a sus posesiones materiales. Tal era el caso, de nuevo, para volverlo a citar, de las hermanas de 1 Timoteo 2, que vestían con tanta pompa y duraban hasta una semana haciéndose trencecillas en el pelo, con oro en medio de la trenza, para llegar al culto mostrando tal ostentación. ¿Tú te imaginas una hermana humilde viendo entrar a la hermana doña fulana de sutana, futana, sutana, ahí que para sentarse era toda una parafernalia, y la hermanita ahí que como que dice, oye, con la trencecilla de ese cabello yo como un mes.
Eso era un desafío. Y entonces él está diciendo que no sean altivos, que no crean que son superiores a los otros, asumiendo que su éxito es únicamente el resultado de su esfuerzo. Que ellos entiendan que si tienen algo es porque Dios se los ha dado. En realidad, el problema de altivez en un creyente es ese. Es que el creyente altivo es una contradicción de términos. Porque es como creerte algo con algo que no es tuyo. Es como salir a sentirte bonito a la calle con ropa ajena. Mamá decía, cuando los primos empezábamos a prestarnos ropa, el que sale con ropa prestada en la calle lo encueran. Yo no tengo, todo lo que tengo proviene del Señor. Y en teoría como que lo entiendo, pero en la práctica es como que, no, mira dónde he llegado a causa de mi esfuerzo. Es que yo sí he trabajado duro. Es que yo sí soy inteligente para los negocios. Es que yo sí he sido un hombre muy disciplinado. Y entonces eso empieza a crear cierto sentido de altivez y a ver aquellos que tal vez no tienen la misma preparación académica o no tienen la misma capacidad o no tienen la misma disciplina, tal vez porque no han logrado construirla, empiezan a verlo como por encima del hombro. No, esto no debe ser así. Máxime también que a veces los líderes no ayudan, que me imagino era también el problema de la iglesia de Éfeso. Imagínate, si estos líderes estaban detrás del dinero y enseñaban falsa doctrina porque querían dinero, imagínate cómo trataban a los ricos que iban a esa iglesia. Es que posiblemente hasta eran ellos los que estaban propiciando que eso fuera así. La doña fulana, como su vestido es largo, ella necesita 3 sillas, sepárenlas de adelante. Y el pobre, que busque atrás si encuentra. De los ricos se sabe el nombre y el apellido. Del pobre, ¿cómo es que te llamas tú, hermano? Del rico le conoce la casa. Le visita los domingos por la tarde. Del pobre, hermano, ¿usted qué vive? ¿Usted vive aquí en Santa Marta, hermano? Entonces, era como que se había encontrado el hambre con la comida. Y en ese ambiente, Pablo dice, ojo, ojo, rico, ojo. Porque hay falsos maestros detrás de ustedes que son expertos en la adulación y hacerles sentir que ustedes son súper poderosos. Porque ellos quieren su dinero. No caigan en esa trampa. Lo que ustedes tienen proviene del Señor. Todo es de Dios. La segunda advertencia es, la primera, no sean altivos. Y la segunda, no pongan la esperanza en las riquezas. O sea, eso no es de ustedes para toda la vida. Confiar en el dinero como fuente de seguridad y estabilidad, creyendo que las posesiones pueden garantizar el futuro y saber suplir, todas nuestras necesidades, es una necedad. Se parece al hombre que construyó los graneros, ¿se acuerdan? Y metió toda clase de granos y se hizo rico. Y después que se hizo rico, guindó una hamaca. Y se puso las manos aquí atrás mirando para el techo el montón de gajos de arroz colgados ahí. Alma mía, y de trigo. Descansa, porque muchos bienes tienes para mañana y pasado mañana y para muchos años. Y el Señor, experto en el sentido del humor, cuenta que esa noche se le apareció un ángel del cielo y le dijo, necio, ¿no sabes que esta noche vienen por tu alma? Y aquí está la gran pregunta que perturba a un rico, altivo y soberbio. ¿Y todo lo que tienes, de quién será? Muchos ricos no quieren morirse, no porque le tengan miedo a la muerte, sino porque no quieren dejar aquello que consideran su posesión. Y pagan tratamientos caros y una cosa y la otra y quieren hackear. Ahora hay hacking biológico, ¿saben qué es eso? Que es como hackear la anatomía para vivir más años. Hermano, en un mundo como esto, uno lo que quiere es estar con el Señor, como decía Pablo. Pero esta gente está tan aferrada a las riquezas y confía tanto en ella que dice, no, a mis hijos que estudien y trabajen, así como yo trabajé desde chiquito, mi papá me enseñó, yo no le doy nada. Hay cierto valor en eso, en enseñar a nuestros hijos ciertas disciplinas, pero muchas veces es el resultado de un corazón avaricioso que confía en las riquezas.
todo lo que tiene, ¿de quién será? Lo más que tendrá será un mausoleo lujoso. Pero el hueso huele a hueso. El cajón, por más que sea, se pudre. Todo se va con la muerte. Así que no tiene ningún sentido. Entonces Pablo le advierte a los hermanos ricos, no caigan en esa trampa, hermanos. Por más que estos falsos profetas los adulen, recuerden, lo que tienen es del Señor. Y segundo, no durará para siempre. Dos verdades que deberíamos tener impresas en algún lugar visible, los que tienen negocios, pero también de nuestras casas. Todo lo que tengo es del Señor. Nada va a durar para siempre. Así que renglón seguido, Pablo le da dos razones respectivas para resistir esa tentación. En primer lugar, ya lo dijimos, todo lo que tienen es del Señor. Reconocer que Dios es la fuente de toda bendición nos ayuda a mantenernos humildes y agradecidos, evitando la arrogancia. Los ricos creyentes no son más que pobres en espíritu, que deben reflejar humildad y el evidente contentamiento con la idea de que todo lo que poseen pertenece al Señor. Como decía Pablo, porque todo es tuyo y de lo recibido de tu mano, de eso te damos. David también hablando acerca de esas ofrendas que presentaba al Señor. Pero en segundo lugar, los ricos debían resistir la tentación de poner la esperanza en la riqueza, como ya lo mencionamos, porque son inciertas. Porque se pierden fácilmente por circunstancias fuera de nuestro control, por crisis económica, por desastres naturales, por cambios políticos, por pandemias, por cambios personales, porque no ofrecen una seguridad verdadera. Imagínate toda esta ansiedad permanente de que no pase nada que me quite lo que tengo. Y así es como vive mucha gente, lamentablemente. Ansiosa para que no pase nada que le quite lo que tiene. Y al final no viven. Nada es tan incierto como el dinero y las riquezas. Hoy está y mañana no. Y es por eso que nadie debería poner su esperanza y menos su identidad en lo que posee, porque no sabemos cuánto tiempo lo vamos a tener. A los que Dios en su providencia les ha dado riquezas, deben disfrutarlas con gratitud, porque entre otras cosas no es pecado ser ricos. Pero no pueden perder de vista que todo proviene de Dios. Eso es usar las cosas para lo que han sido dadas. A quien Dios le dio riquezas, le da también la vida para poder disfrutarlas. No para hacernos esclavos de ellas. Y este pasaje revela una gran realidad acerca de las riquezas. Dios las da para disfrutar de Él, de nuevo, no para hacernos esclavos. Alguien que ha perdido el gozo por la búsqueda insaciable de dinero no puede llamar a su riqueza una bendición, porque su corazón la ha convertido en una maldición realmente. No podemos llamar bendición aquello que nuestro corazón convirtió en una esclavitud, que nos coartó la libertad. No es la bendición del Señor así. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y hay que ver un montón de ricos tristes. Una tragedia. Una tragedia. Pero además de disfrutar, los ricos también deben practicar la generosidad y atesorar para el reino de los cielos. Yo veo a ustedes aquí con la cara de pastor, usted está predicando por fe, porque aquí rico no hay. Bueno, hermanos, nosotros somos ricos en Cristo Jesús. ¿Y qué sabe uno? ¿Qué sabe uno si el Señor le plazca entre ustedes hacer rico a alguno y tenga que recordar, óyeme, ahora que soy rico, yo me acuerdo de un sermón que el pastor predicó el 1 de diciembre del 2024. ¿Dónde es que está ese sermón? Lo necesito ahora que soy rico. Para tener los pies en la tierra. A esos ricos el apóstol Pablo también le dice que no solo deben disfrutarlo, sino que deben ser
ricos en buenas obras, esto es dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Interesante cómo conecta el apóstol Pablo las riquezas, la generosidad con la eternidad. No es que la generosidad nos dé la salvación, pero evidentemente, mis amados hermanos, aquellos que han sido salvos practicarán la generosidad como una señal de esa salvación en su vida. Los ricos son llamados a hacer el bien con sus recursos. Tal vez, hermanos, usted está entendiendo por qué es que Dios permite tener dinero. ¿Por qué es que Dios a algunos les permite tener más que a otros? ¿Cuál es la razón por la que el Señor permite que algunos disfruten de ciertas riquezas? Lo que pasa es que nosotros pervertimos ese propósito. Pero no es más que disfrutar y practicar el bien. Cuando alguien entiende eso y alinea ese propósito con el propósito de Dios, entonces la riqueza empieza a ser un medio, no un fin. Es la forma en la que estoy glorificando al Señor, no la manera en la que yo estoy buscando y persiguiendo algo. Ya lo tengo, ya Dios me lo dio, por la razón que sea. El punto es, ¿qué hago ahora con esto? ¿Cómo lo uso para glorificar al Señor? Los ricos son llamados a hacer el bien con sus recursos. Las riquezas deben ser vistas como una oportunidad y una responsabilidad para bendecir a otros y glorificar a Dios. Ya lo dijimos, las riquezas son un medio, no un fin. Son un medio, no un fin. Ellas deben conducirnos siempre a disfrutar y gozarnos en el Señor al mismo tiempo que servimos a otros. El propósito vertical de la riqueza es disfrutar del Señor por la gratitud y la bondad y la generosidad que Él ha mostrado. Y el propósito horizontal es servir a otros a través de la generosidad y el compartir. Ahí está la verdadera realización y el verdadero propósito de tener riquezas. De modo que si tú estás orando para que el Señor te haga rico, tal vez sea bueno que puedas orar más para tener la oportunidad de disfrutar de Él y para tener la oportunidad de que tu trabajo te permita compartir con los que tienen necesidad. Quizá al Señor le plazca que la respuesta a esa oración sea abundante o no, pero será en la medida en que Él lo considere. Será en la medida en que Él lo considere. Pero esa debería ser nuestra oración. No orar por el fin, orar por el medio. Pablo dice en Efesios capítulo 4, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje para que tenga con qué compartir con el que tiene necesidad. Imagínate ese cambio, Señor. Yo quisiera tener un poco más de libertad porque quisiera poder disfrutar más, pero también quisiera poder ayudar a otros. Si te place, Señor, bendice mi negocio, da el fruto de mi trabajo. Quisiera poder tener espacio para contratar a una persona más. O quisiera poder tener el espacio para poder ayudar a este hermano a impulsarlo en la idea que él tiene. O ayudar a este otro para poder contribuir en su educación. Tú puedes ver la diferencia entre eso y Señor, dame riqueza. Es que estamos contestando a la pregunta que se devuelve cuando oramos por riqueza y que el Señor nos hace casi que implícitamente. ¿Y para qué? Como para qué quisieras tú que yo te diera mis recursos y los pusiera en tu mano. Dame una buena razón para yo tomar recursos míos, que son míos porque del Señor es la tierra y su plenitud, y ponerlo en tus manos para que tú lo administres. Bien dijo Santiago, piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus propios deleites y en sus propios placeres. Hermano, yo no estoy diciendo que ahora, Señor, esa es la clave, pues voy a orar por eso para hacerme rico. Y cuando me haga rico, entonces, Señor, ahora sí, ya tengo lo mío. El Señor conoce los corazones, hermanos míos. Y el domingo pasado hablamos de la otra cara de la moneda, la del contentamiento. De aprender a estar contentos con lo que el Señor provee. Porque en ambas cosas hay virtud. Y el contentamiento es, si el Señor provee poco, yo entenderé que Él está cuidando de mí por su provisión. Pero si Él provee mucho, yo estaré contento con eso, sabiendo
que con eso yo puedo disfrutar de Él y compartir con el que tiene necesidad. Al final, ¿con qué me quedo? Eso es un cambio de paradigma. Esto que estamos diciendo aquí, tal vez pudieran ser las verdades más básicas del cristianismo, pero es contra esa cultura del mundo. Esa cultura tiburona que está todo el tiempo detrás de persigue, busca, persigue, busca, persigue, dinero, 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 dinero. Esta visión convierte el dinero solamente en una transacción y pone el deleite en Dios en el lugar correcto y el servir al prójimo en el lugar correcto. Dios ha diseñado todo de manera perfecta. Las bendiciones que provienen del Señor en forma material no deberían hacernos egoístas, sino todo lo contrario, generosos y dadivosos. Y estamos hablando de una generosidad y una dadivosidad bíblica, porque es que muchas veces nosotros juzgamos eso cuando no estamos siendo beneficiarios de la generosidad de otros. Decimos, oye, fulano no está siendo generoso, él debería darme lo que tiene a mí. No necesariamente, ¿verdad? Es una generosidad que permita seguir haciendo buena mayordomía de los recursos, pero haciendo una distribución sabia de las utilidades. Es decir, no quiero perder aquello que genero, pero no quiero ser egoísta reteniendo de utilidades más de lo que debería para seguir generando. Y yo no debería, si soy un miembro de la iglesia, pretender que las personas hagan generosidad con aquello que son utilidades necesarias para que él siga generando. O sea, yo no debería forzar la generosidad de otros. Debería ser algo que yo espero, porque es una forma también en la que el Señor muestra su cuidado los unos de los otros. Y esto tiene que ver más con cómo interactuamos entre ricos y tal vez personas con menos posibilidad o poder adquisitivo. Porque nos estamos visitando unos a otros, porque estamos comiendo los unos con los otros. Y a veces puede ser que juzguemos ciertas cosas de acuerdo con nuestro paradigma, con nuestra forma de verlo. Oye, ese pedazo de carne, 60,000 pesos, con eso yo como 3 días. Uy, no, qué vanidosa esa persona. Y no, es entender básicamente el contexto. Cómete tu pedazo de carne de 60,000 pesos y disfrútalo con gozo, con ese hermano que lo está compartiendo contigo. Velo como por el otro lado del vaso. Óyeme, qué bendición. Tú sabes, yo necesitaría 3 días para comerme este pedazo de carne de 60,000 y me lo estoy comiendo. Bendito sea Dios. Gloria a Dios que podemos disfrutar de este pedazo de carne tan sabroso. Eso es diferente a irme al otro lado y decir, óyeme, qué persona tan malgastadora, ¿verdad? Porque en la práctica, seamos honestos, este discurso es bonito, pero en la práctica nuestros corazones maquinan, sacan conclusiones, conocemos negocios, hacemos cuenta con las cuentas del otro. Y eso es un pecado. Contentamiento por lado y lado. Pablo dice que al hacer esto, los ricos se están atesorando para la eternidad. Están demostrando cuál es su verdadera riqueza, que está en Dios y no en las cosas materiales. Así que este es el primer mensaje de despedida en el umbral de la puerta de la iglesia de Éfeso a Timoteo. Acuérdate de los ricos, que no sean altivos y que no pongan su confianza en la riqueza, porque eso no es de ellos y no les durará para siempre. Que más bien sean generosos y practiquen el bien, que muestren que tienen la vida eterna. Y tú, Timoteo, esto va para ti, que es la segunda instrucción del umbral de la puerta, de la salida del apóstol Pablo. Un recordatorio a Timoteo de lo que ya le ha venido diciendo a lo largo de toda la carta. Oh Timoteo, ese "oh" es una invocación importante. En Córdoba, de donde yo soy, nosotros usamos el "oh" antes de cada frase y antes de llamar a cada persona. Oh Adrián, oh Keila, oh Henry. No, este "oh" no es de ese "oh".
Oh Timoteo. No, este O es de O, de exclamación. Timoteo, por enésima vez, porque si ustedes revisan la carta, es un recordatorio en el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 3, en el capítulo 4, en el capítulo 5, en el capítulo 6, lo acabamos de ver en el sermón anterior. Y esta vez, oh Timoteo, escúchame, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas o palabrerías sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea con usted. El buen depósito que se ha hecho en ti. Por eso es que podemos conectar este mensaje de despedida. Podemos decir al pastor, ¿y por qué no dio un sermón para los ricos y luego uno el mensaje de despedida para Timoteo? Es porque parece que están en la misma línea. Estas palabras, guarda el buen depósito que hay en ti, tiene que ver con un lenguaje financiero. Era el lenguaje que se usaba precisamente para personas que guardaban en sus depósitos para el futuro. Lo que pudiera ser un banco de la época, no necesariamente de dinero, pero sí un banco de recursos, como el hombre avaro que construyó sus depósitos. Bueno, el lenguaje que Pablo está usando es muy en ese sentido de la primera exhortación, muy de riqueza, de atesorar, de guardar. Y por eso es que podemos conectar el mensaje de despedida a los ricos con el mensaje de despedida de Timoteo. Por eso es que no fueron dos sermones independientes para los que se lo estuvieron preguntando con la mirada cuando empezamos a leer el pasaje. Guarda el buen depósito que hay en ti. Ya tú has sido enriquecido espiritualmente. No malgastes eso. No desperdicies ese buen depósito que se te ha dado. ¿Cuándo? Cuando te bautizaste, cuando creíste, cuando profesaste al Señor en presencia de tantos testigos, cuando se te impusieron las manos para encomendarte en el ministerio. Tú has sido el depósito, el recipiente de unas bendiciones enormes. Guárdalo, reténlo. Qué interesante que mientras a los ricos materialmente se les dice, no acumulen, no guarden, no depositen, compartan con liberalidad, administren, porque eso no es de ustedes. A los ricos espirituales dicen, no desperdicien, guarden, retengan, no malgasten. ¿Y qué era lo que se le había depositado a Timoteo? Dice, evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se han desviado de la fe. El buen depósito de Timoteo era la fe, la enseñanza que él había recibido, la verdad y la instrucción que Pablo le había dado. Dicho de otra manera, y voy a ponerlo en un lenguaje así, bien castizo, Timoteo, tú has pasado por tanta cosa, has sido entrenado conmigo, has caminado conmigo, has obtenido sabiduría viajando conmigo. No te pongas a discutir sobre necesidades de un montón de gente que no sabe nada, que se cree que sabe, pero no pierdas el tiempo en eso porque vas a terminar enredado como ellos. Ve que te lo digo. Eso es. Exactamente eso es. Jesús lo dijo en palabras un poco más duras. No le eches las perlas a los cerdos porque las pisotean. Y entonces, ¿cómo era que Timoteo iba a corregirlo? Es que la corrección no tiene que mediar discusión. La corrección lo que requiere es que se exponga la verdad. La sola verdad revela la mentira. Yo no necesito entrar en un conflicto con la mentira. Yo necesito predicar claramente la verdad. Eso es lo que muchos no han entendido hoy en día en cuanto a las doctrinas bíblicas. Hay que entrar a Facebook para darte cuenta cuánta discusión hay. Mano, piensa en algo inverosímil de la Biblia y le aseguro que hay un debate activo ahora mismo en Facebook y en redes sociales sobre lo que sea. Que si comer morcilla, que si bailar, que si la... Ahora, ya hoy, 1 de diciembre, hoy empezó uno. Hoy hay una batalla campal. Póngase el casco si usted usa las redes sociales porque va a haber bala.
que el arbolito de Navidad, que el foquito era Nimrod, que no sé qué, que ese no sé qué cosa. Y usted va a ver un montón de cosas de aquí para allá y debate todos los años en la misma discusión. Y no he visto al primero que salga un día diciendo, el año pasado en el debate que tuvimos he cambiado mi posición y ahora no la celebro o ahora sí la celebro. O sea, no he visto al primero. Todo el tiempo la gente, hermano, nadie es tan orgulloso como cuando está en redes sociales. Usted no va a ver a nadie ahí cambiando de posición. Oh, qué humilde has sido con tu expresión y tu comentario. He sido persuadido sobre tu argumento. Definitivamente había estado equivocado. A partir de ahora borraré todo lo que escribí y publicaré cosas en otro sentido. Nunca vas a ver eso. Y entonces, dejamos a la gente en el error. Pues por supuesto que no. Donde hay error, debe predicarse la verdad. Pero, hermano, Jesús no entró en una controversia con los fariseos. Jesús plantó la verdad ahí. Y ya, que la verdad haga lo que tenga que hacer. Pero a veces esos debates se hacen interminables. Y era lo que pasaba aquí con Timoteo. ¿Sobre qué le gustaba discutir a esa gente? Sobre comida, que cuánto grano, que el diezmo, que no sé qué, que el misticismo, que diezmar la menta, el eneldo, que cuántos granos de yo no sé qué cosa. Él le dice, no te pongas a discutir sobre eso. Eso es vana palabrería. ¿Sobre qué le gustaba discutir? Sobre cosas místicas. No tenemos mucha claridad todavía si era una mezcla de ideas platónicas con ideas del misticismo judío, pero era algo así como algo que ellos habían llamado hasta ciencia. Algunos creen que era esta idea gnóstica de que el cuerpo no era realmente el cuerpo, sino que era una entidad, que el alma realmente depositada en esa entidad era lo que realmente se liberaba en la muerte. Él dice, no te pongas, eso lo llaman ciencia, o gnosis. Eso lo llaman gnosis, pero no te pongas en esas discusiones. Y no tanto porque no aprovechen, sino porque tú mismo puedes caer en eso. Perder el foco, mirar para otro lado, dejar de enfocarte en lo que es central, en lo que es principal. De nuevo, yo no quiero que nadie me malentienda. La Biblia dice que nosotros debemos contender ardientemente por la fe, que una vez fue dada a los santos, y dice que debemos estar siempre preparados, primera de Pedro, para presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Pero note que en ambas instrucciones la idea es defender la sana doctrina o la fe, no sobre cuestiones que no son esenciales, no sobre cuestiones necias y discusiones vanas, como dice el apóstol Pablo aquí claramente, porque fue precisamente así como entró el engaño y la mentira a la iglesia de Éfeso. Dice, la cual profesando algunos se han desviado de la fe. Esa es la recomendación final de Timoteo. No les caigas en el juego a estos falsos maestros. Todo líder debe saber, y todo creyente en realidad, cuándo abrir la boca y cuándo cerrar los oídos. Esa es una virtud. Se llama prudencia. Saber cuándo abrir la boca y cuándo cerrar el oído. No siempre, y lo hemos dicho de este púlpito muchas veces, es una virtud decir todo lo que estoy pensando. Y no siempre es una virtud escuchar todo lo que me están diciendo. Así que la sabiduría es eso. Es la mezcla entre saber cuándo hablar y cuándo oír. Santiago fue más elegante que yo, por supuesto. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para airarse. Ese ejercicio de prudencia es esencial para que Timoteo pudiera llevar a cabo la misión, porque si no, se iba a concentrar en eso e iba a perder el foco de lo más importante. Al necio no se le responde conforme a su necedad. Hay gente que no está buscando una discusión, que no está buscando un argumento, está buscando una discusión. Y uno tiene que saber cuándo identificar eso, discernir eso. Ah, no, este no está buscando conocer. Hay gente que se te acerca con el deseo de aclarar algo. Ahí sí, siéntate y explícale y muéstrale. Pero hay gente que lo que está buscando es que están estresados ese día
y necesitan a alguien con quien discutir, necesitan un debate, Hay gente que vive de eso. De hecho, hay gente en internet que gana plata con eso. Está esperando un bochinche para montar un video con el que monetizan. Salió tal cosa, lo que dice fulano de tal sobre tal cosa, no sé cuántas views, y así entra dinero. Ya, o sea, así es como viven. Una tragedia. Pero miren cómo termina esta carta. La gracia sea con ustedes. Amén. Qué palabras tan cortas. De hecho, es como una de las despedidas parecieran más abruptas de Pablo en todas sus cartas. La mayoría es: salúdeme a todos esos nombres que nosotros descartamos para ponerle a nuestros hijos. Y fulano, la gracia de Dios sea contigo, espero verlos pronto. Aquí no, la gracia sea con usted. Y una de las tentaciones que tenemos es descartar eso porque parece el saludo de despedida como coloquial, un cliché, como cuando él saluda. Pero hay mucho contenido ahí, porque es una de las pocas menciones a la gracia que encontramos en este texto, en toda la carta. Qué palabras tan cortas, pero tan alentadoras para Timoteo. Imagínate lo abrumado que él podía estar por esa misión. Tantas instrucciones, enfrentarse a gente mayor que él, ancianos que ya eran ancianos ahí, a gente rica y altiva. O sea, él tenía tantas mujeres que, imagínate, cambiar la apariencia de una mujer. Decirle a una mujer que no se vista de una manera. Uno necesita gracia para eso. Los esposos están en qué. ¿Es verdad? Él, y Timoteo, soltero, lidia con viudas, con solteras un poco indecentes, viudas jóvenes con deseo de casarse con un pastor joven, soltero. Timoteo iba a necesitar de mucha gracia. Así que las palabras de Pablo son el broche de oro. Me acuerdo cuando a mí me pusieron en el ministerio. Son unas palabras que a mí yo no olvido nunca. Me llevaron a un pueblo que se llama San Marcos Sucre. Y me dijeron, tu misión, plantar una iglesia. Tu misión, si decides aceptarla, plantar una iglesia aquí. Pueblo duro. Te vamos a pagar 6 meses de arriendo. Consiguieron la casa y pagaron los 6 meses de arriendo. Y me dieron 2010, 10 de diciembre del 2010, 400,000 pesos. Aquí tienen. Me arrodillaron en el centro de esa casa 2009, no 10, 2010. Entonces, me arrodillan en el centro de esa casa y los pastores que están arrendando, porque así funcionaba en ese momento la denominación, oran por mí. Yo no recuerdo la oración, pero recuerdo las últimas palabras. Señor, sosténle con tu rocío del cielo. O sea, lo que tiene son esos 400,000 pesos y 6 meses de arriendo. No hay plata. Tú verás a ver cómo hace. No hay ovejas, no hay plata, no hay iglesia, no hay miembros. Esa es la forma más elegante en la que me han dicho, defiéndete como puedas. Sosténle con tu rocío del cielo. Y yo pelé los ojos. O sea, no hay una mensualidad, 100,000, algo para la luz, alguna cosa. Nada. Nada. Bueno, estas palabras de Pablo a Timoteo. Oh, Timoteo, ojo, con esto. La gracia sea contigo. La diferencia, o lo bueno, es que la gracia es suficiente. Bástate mi gracia, le dijo el Señor un día al apóstol Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Todo lo que necesitas está en la gracia de Dios.
Todo lo que tú necesitas para cumplir esta misión proviene de la providencia divina del Señor por medio de su gracia. Ahora mira cuánto sentido cobran estas palabras. No hay nada que el Señor nos pida para lo que su gracia no nos capacite. Nada que el Señor nos pida para que su gracia no nos capacite, para lo que su gracia no nos capacite. Así que al cierre de esta carta, todos los que estamos aquí, no solo Timoteo, todos debemos recordar que vivimos hoy en un mundo como el de Timoteo, lleno de mentira, engaño, de amor al dinero, de líderes que abusan de su liderazgo para tomar ventaja y quitar dinero a la gente en todas las áreas, no solo la religiosa. Corrupción por todos lados, donde cada quien dice tener una verdad y todos deben respetar la verdad. Una cultura de ultratolerancia en la que todo el mundo tiene la razón, donde no hay verdades objetivas. Un mundo que con sus filosofías no solo se destruye, sino que ha permeado la iglesia con las sucias aguas de su extravío. Pero la palabra de Dios pone en orden el caos. Es por la palabra de Dios y su gracia que hombres y mujeres pueden ser fieles en la iglesia. Es por la palabra de Dios y su gracia que los líderes pueden llegar a ser hombres fieles e irreprochables. Es por la palabra de Dios y su gracia que podemos resistir las falsas enseñanzas. Es por la palabra de Dios y su gracia que podemos tener relaciones piadosas entre nosotros. Es por la palabra de Dios y su gracia que podemos identificar el mal y perseguir el bien. Y es por la palabra de Dios y su gracia que podemos resistir la tentación de convertir las riquezas en un ídolo destructivo y más bien disfrutar de ellas. Es por la palabra de Dios y su gracia que podemos permanecer fieles al Señor hasta el fin en este mundo en el que alumbramos como antorchas. Es por la palabra de Dios y su gracia, solo por la gracia del Señor, que su casa, la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, cuando sea influenciada por el caos, puede ser puesta en orden. Solo por la gracia de Dios, que Él nos la conceda. Señor,